Estoy yo, esto para allá y el uso del chat. Ya. Ahora sí, electroquímica. Em, bueno, en este capítulo lo que estudiaremos serán reacciones químicas donde lo que ocurre son transferencias de electrones. Como consecuencia de esta transferencia de electrones, podemos aprovechar esto para producir energía eléctrica por distintos mecanismos. Así es pues, básicamente como funciona una pila. Mediante una reacción química, en lo que se llama un ánodo, un cátodo, los electrones se traspasan, se aprovecha ese movimiento para generar corriente. Bueno, estas ventanas que se ven de fondo, esta foto no está porque sí, y ustedes saben que siempre pongo algo relacionado. Cada una de esas ventanas es un panel solar, es un tipo de panel solar, que ya estudiaremos más adelante. Obviamente funciona a través de la electroquímica, por eso está. Para que ustedes sepan, existen distintos tipos de paneles solares, no solamente los paneles voltaicos que todos conocemos, donde funcionan con semiconductores. Estas funcionan con una reacción electroquímica, justamente. Se llaman celdas fotoelectroquímicas, sensibilidad por tintura. El enlace está acá en la esquinita. Creo que pueden hacer clic o bien escanear el código, como ustedes prefieran. Y bueno, empezamos. El capítulo del texto guía que vamos a revisar es el capítulo 20, casi por completo. Nos saltamos acá la sección 5 y la sección 8. La sección 5, aunque no la vamos a ver, no vamos a hablar nada relacionado con esta, sería bueno que la leyeran porque esta nos habla sobre espontaneidad que luego vamos a hablar igual. Vamos a hablar sobre espontaneidad, pero no como lo hace este capítulo 5. El capítulo 8 habla de corrosión y no es un tema que vayamos a evaluar también. Por eso, esas dos secciones quedan fuera, pero el 5 igual lo sugeriría. De la lectura complementaria, el capítulo 7, el almacenamiento de energía. Ya, partamos el capítulo exponiendo una tecnología moderna que se está usando cada vez más, una celda de combustible, como se llama. Estas celdas generan electricidad al introducir por un lado hidrógeno y por otro lado oxígeno. ¿Qué pasa en esta celda? Se bombea el hidrógeno a través de ciertos canales hasta una membrana donde el hidrógeno se ioniza. Y luego, pasada esa membrana, se genera el agua por acá. Entre el hidrógeno se ioniza, pasa hasta el oxígeno y el oxígeno en esta membrana reacciona y forma agua. Los electrones se transfieren. Acá el hidrógeno, la reacción que ocurre es que esta molécula de H2 genera dos iones H más dos electrones. Un electrón cada hidrógeno. Los electrones viajan por acá a través del cable, llegan hasta el otro lado, donde el oxígeno se lleva esos electrones. O2 más 4 electrones produce 4 O2, 2 menos. Y finalmente se suman el H más por un lado, nada que ver. Ahí, ahí sí, perdón. Se suma el hidrógeno y el oxígeno. Obviamente hay que balancear la reacción. La de arriba se multiplica por 2 para que queden 4 y 2 y finalmente produzcan agua. Estas son las llamadas semireacciones
que están ocurriendo. Por un lado ocurre la mitad de la reacción que corresponde al hidrógeno, por otra ocurre la reacción del oxígeno, y en total, en conjunto, forman agua como producto. Estas semireacciones que puse acá aún están imperfectas, pero solamente las pongo así para ilustrar el proceso que está ocurriendo. Ya veremos más adelante cómo se hacen en estricto rigor. Están incompletas estas de acá. Que quede claro, sí, los pasos. Uno pierde electrones, otro los capta, los electrones viajan por un cable, la reacción siempre ocurre en una membrana o bien en la superficie de algo que luego llamaremos electrodo. Bueno, acá se menciona ya el ánodo, el cátodo y un catalizador entre medio. Y bueno, ¿qué sale de acá? Por un lado el exceso de hidrógeno que vuelve a recircularse y por otro lado el exceso de oxígeno que sale al ambiente nomás, junto con el agua generada. Se imaginarán que esto es una celda bastante amigable con el medio ambiente. Compárenlo si quieren con un motor. Un motor va a generar CO2, CO, óxidos de nitrógeno, restos de hidrocarburos a medio quemar, o sea, radicales libres en otras palabras. Acá solamente se genera oxígeno y agua. Cuando mucho se libera un poquito de hidrógeno en la atmósfera, pero el hidrógeno no es un contaminante. Es difícil llamarlo contaminante cuando es uno de los principales componentes del universo. Quedémonos con eso entonces. Semireacciones, ánodo, cátodo, el cable, los procesos que ocurren. Y vamos a indagar un poquito ahora. Esto no solamente ocurre en una celda de combustible como la que acabamos de ver, sino que, por ejemplo, cualquier pila que a ustedes se le ocurra funciona con electroquímica, con distintas reacciones que están pasando y una vez que se conectan a través del circuito, el ánodo y el cátodo, empieza a ocurrir la reacción y se genera la corriente eléctrica. Así entonces, distintas tecnologías van a implicar distintos voltajes. Si es recargable o no, no depende tanto de las reacciones químicas en sí. Bueno, en parte podría ser, pero principalmente de la disposición que tenga la pila. Eso lo veremos al final del capítulo. Por ahora, seguimos. Vamos a empezar. Quiero empezar viendo un video. A ver, acá, para acá. Disculpen que no haya tenido esto abierto. Acá lo tengo abierto. Ah, la buena publicidad de YouTube. No me lo esperaba. Ahí, no sé si se escucha el audio. En todo caso, no hace falta No, escucharlo. profe, no se escucha. Ah, es una música de fondo en todo caso. Veamos qué está pasando acá. Lo que se tiene es una solución de lo que se llama sulfato de cobre, una solución azul originalmente, por eso está el vaso acá para contrastar. Y por otro lado se tiene una lámina de zinc, una barra de zinc. La barra de zinc se sumerge en el sulfato de cobre y se deja avanzar la reacción y se empieza a ver que se empieza a depositar un producto medio oscuro, acá abajo se ve incluso rojizo. Y fíjense que la solución de sulfato de cobre se decolora con el tiempo. A ver, de hecho lo voy a acelerar un poquito porque... Ah, no. Ya, ahora estamos... Ya creo que entendieron la idea en todo caso. Se forman ciertas burbujas, ¿cierto? Mientras avanza la reacción. Uy, no me esperaba eso. Ya.
Ya, por ahí terminamos. Y finalmente queda así, la solución bastante decolorada y el zinc con esta capa formada. El enlace está acá, de nuevo, me parece que el hipervínculo lo dejé en el mismo código, así que lo pueden hacer clic o bien lo escanean nomás, como ustedes quieran. Al sumergir la lámina de zinc del sulfato de cobre, ¿qué pasó? Se observó la gradual desaparición del color azul inicial de la solución. Esa coloración la dan los iones de cobre 2 más, lo que implica que estos se fueron consumiendo con el tiempo en la reacción. Por otra parte, lo que se depositó en el zinc era cobre. Ahí está. Entonces, el cobre, el ion cúprico, como se llama, formó cobre sólido. Por otra parte, la propia lámina de zinc también se disuelve en la solución, pero eso no se alcanza a ver por la capa negra que se forma. El zinc, producto de la misma reacción, pasa de zinc metálico a zinc disuelto en la solución. Zinc doble positivo. Esto se va a representar también mediante las semireacciones que se muestran acá. Ahora vamos a ponerle nombre. Por un lado tenemos una semireacción de reducción, aquella que capta electrones, y otra que es de oxidación, la que libera electrones. Así entonces la reacción neta es la suma de estas dos. Cobre más zinc, los electrones se van, produce cobre 0 más zinc más 2. Ambos procesos son simultáneos y la ecuación representa el cambio total. Aunque ocurran por separado de pronto según la disposición en una pila, por ejemplo, la reacción es lo que está ocurriendo. En cada electrodo, más adelante veremos que puede ocurrir una u otra reacción. Ya. Estamos agregando acá más cositas interesantes. Primero le pusimos nombres. La que gana electrones es reducción, la que pierde electrones es oxidación. Y otra cosa es que los electrones deben estar balanceados. ¿Se acuerdan? Creo que acá multipliqué por 2 en parte también para que los electrones se vayan. Acá con azul para que destaque. Para acá, para acá. En electroquímica también buscamos la forma de no solamente de generar energía, sino también de poder aprovechar las reacciones para de pronto, una, obtener la energía y otra poder obtener algún producto que sea de interés. Esto lo podemos hacer separando las semireacciones, llevándolas a vasos separados. Em, por cierto, esta celda que está generando energía le llamaremos celda galvánica. Delta E mayor a 0. Las celdas galvánicas son celdas que ocurren espontáneamente a través de una liberación de energía eléctrica. Celda galvánica, espontáneo, genera energía, o sea que el delta E nuevamente es mayor a 0. Vayan anotando estas cosas. Este capítulo tiene una dificultad más que nada en el vocabulario que usa, que es bastante específico, más que en los capítulos anteriores, donde siempre hablábamos como de lo mismo. Ahora vamos a hablar del electrodo, que puede ser el ánodo, el cátodo, de la semireacción, de oxidación-reducción, de celda galvánica, que es espontánea con delta E mayor a 0. Luego veremos la celda electrolítica, que es no espontánea, que no llega y ocurre como la galvánica, y que delta E es menor a 0. Todas esas palabras que hago hincapié, vayan anotándolas por algún lado, ¿ya? Porque por eso les doy como un silencio incómodo, es para que no sea tan incómodo y anoten. Las células galvánicas es la que luego llamamos pilas, porque generan energía eléctrica a través de la reacción. Y las partes de esta pila se van a llamar, por un lado, el ánodo, lo que llamamos el polo negativo,
que es donde ocurre la oxidación, y por otro lado está el cátodo, el polo positivo, donde ocurre la reacción de reducción. Regla memotécnica: vocal con vocal, consonante con consonante. Para completar el circuito tienen que existir dos conexiones. Una, los cables por donde se mueven los electrones. Para allá. A ver. La oxidación, tac, tac. Para allá. Y otra, lo que llamamos luego el puente salino, la placa porosa o la membrana donde ocurre la reacción, que cierra este circuito. Voy a ponerlo así más complicado. En este caso lo que se van a mover son los iones. Por un lado va a estar el anión para allá y por otro lado el catión para allá. No creo que se junten acá nomás. Ya bueno. Todo esto luce así. Todo este vocabulario se ve así en un laboratorio. Tenemos en la galvánica la misma reacción entre el zinc y el cobre. Tenemos los electrodos, que son las láminas de cobre y de zinc. Tenemos las reacciones del zinc y del cobre, donde el cobre doble positivo forma cobre metálico, tal y como vimos en el video. Esto es una reacción de reducción, ¿cierto? Por otra parte, tenemos la reacción de el zinc, la cual libera electrones, es una reacción de oxidación. Por eso es que estas reacciones también se le llama reacciones redox. Una reducción, una oxidación. Entonces, en la oxidación se liberan los electrones viajan a través del cable, se recupera el voltaje, se recupera acá la corriente, y luego esos electrones llegan hasta el cátodo, donde en la superficie de esta placa recurre la reducción. Se deposita el cobre y los iones viajan para mantener el equilibrio eléctrico. Si acá están llegando más cargas negativas, acá tienen que irse las cargas negativas. Tienen que desplazarse. Hasta ahora, ¿se entiende el proceso? ¿Se entiende el vocabulario? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿Algo que quieran hacer hincapié? Curioso porque nadie me preguntó qué significa lo que está acá arriba anotado. Bueno, No sé si es la concentración molar o qué. esto de acá, 1M, sí es concentración molar. Me refería a todo esto, que quizás es nuevo. Y justamente lo vamos a ver ahora. Eh, bueno, eso es la nomenclatura de las celdas, así es una forma abreviada de expresarla. Por un lado ponemos los electrodos en el extremo. Usualmente esto va de ánodo a cátodo, aunque puede no ser el caso, no es una regla general, pero es lo usual. Se pone el ánodo, de qué está hecho, el material que está hecho, barra la superficie, perdón, la solución en que se sumerge el ánodo. En las condiciones acá, la concentración, de pronto si hay un gas hay que poner la presión del gas. Una doble barra que representa el puente salino. La solución del cátodo y el cátodo. Ya, primera pregunta que les hago. La reacción esa del hidrógeno y el agua, ¿cómo la expresarían acá? ¿Así? Ay, nos faltan los electrodos. Ah, no, eso no es problema por ahora.
Las reacciones eran H2 produce 2H más 2 electrones. Oxígeno. No, no, esa no la van a poder escribir, por lo menos por ahora. No, sigamos nomás, después hacemos un ejemplo. Si hay ejemplo entre medios, pero era por improvisar algo, pero mejor no. Ya. Como les decía adelante, acá también se van a anotar las condiciones en que está esta placa, esta celda, perdón. Como por ejemplo, para este caso, las concentraciones de las disoluciones. 1 molar y 1 molar. Electrodos van a existir de distintos tipos. ¿Saben de qué están hechos los electrodos de una pila cualquiera, por ejemplo? La verdad que no. Nunca he abierto una pila para ver la barra de grafito que hay entre medio, por ejemplo. No podré explotar eso. Hay que saber hacerlo, la verdad. Sí, no es recomendable que lo hagan. Es más, si es que nos quedan suficientes clases al final, me gustaría dedicar unos 20 minutos a abrir una pila acá en cámara. Pero eso si nos queda tiempo y si es que estamos bien preparados para el certamen. No les puedo quitar tan poco tiempo para hacer ejercicio. Como les digo, hay que saber hacerlo. Y sí, siempre es recomendable también que la pila ya esté descargada, que ya esté usada, como para evitar que ocurra la reacción. Ya. En una pila lo que ustedes van a encontrar, igual lo veremos más adelante, si es que lo hago, si es que no lo hago, también es igual hay una diapositiva donde se muestra. Es una barra de grafito al medio. A ver, pongamos ahí la pila. Esta es la pila, bueno, esto me queda un poquito separado, pero va ahí. Y sabrán que abajo también hay una plaquita. Ay, para acá. Ya. Esas plaquitas que hay arriba y abajo son de zinc, justamente. Y entre medio hay una barra que es de grafito. Uy. Esos son los dos electrodos y es lo que nos interesa. Ahora, entre medio de la pila, para que esto funcione, existen distintas tecnologías según la pila que usen. Lo usual es tener una pasta de MnO2. De pronto, antiguamente se usaba más la de mercurio. De hecho, las pilas estas, las de reloj, todavía usan mercurio entre medio. Hay con níquel, con cadmio, etcétera. Al final del capítulo nos dedicamos a hablar un poquito sobre los tipos de pilas que existen. Pero por ahora me interesaba eso. Los electrodos son zinc y carbono. Ninguno de los dos participa de la reacción. Ninguno de los dos va a consumirse, porque imagínense qué pasaría si es que se consumen. Una pila al final, con el tiempo, terminaría abriéndose. Estos electrodos que no participan de la reacción son los llamados electrodos de referencia. Los otros electrodos, los que sí participan de la reacción, tal y como fueron el zinc y el cobre en la reacción que sí vimos delante, esos son llamados electrodos activos, porque sí participan. El cobre se depositó en la lámina de zinc, que al mismo tiempo se iba descomponiendo, o bien acá el cobre se deposita en la lámina de cobre.
Y esto es, por ejemplo, lo que hacen las refinerías de cobre. Lo que se hace para obtener el cobre puro en las mineras. Y bueno, existe un tercer tipo que es el llamado electrodo de referencia, que vamos a ver que se trata de un electrodo inerte con una reacción particular solamente. Es como un caso particular de todo esto. Electrodos activos. El zinc y el cobre, como ya los mencionamos, el zinc se oxida, el cobre se reduce, por acá se deposita más cobre sólido y por acá se está consumiendo el zinc. Esto creo que estaba de más ponerlo. Como referencia siempre usaremos el hidrógeno. ¿Y por qué se usa el hidrógeno como referencia? Porque es un compuesto bastante abundante. Al final es una decisión arbitraria cuál se usa de referencia. Pero en sí la reacción del hidrógeno es bastante fácil de manejar. Como les decía, esto va a constar de un electrodo inerte del platino, una reacción en particular que ocurre, la del hidrógeno, el H2, produciendo 2H+, tal y como la misma que vimos al principio del capítulo, y fíjense que acá está como la mitad, anotada la mitad solamente. Eso no está incompleto, tampoco está malo, sino que lo que pasa es que al otro lado está ocurriendo la misma reacción, pero al revés. Ocurre la reacción donde el H+ va a formar H2. Arbitrariamente, e insisto en esto, arbitrariamente se dice que esta reacción tiene un potencial igual a cero. Arbitrariamente. Si la damos vuelta, el potencial cambia de signo y sigue siendo cero. Usamos esta reacción como referencia para comparar las demás y en base a eso tener los distintos potenciales que luego vamos a ver en las tablas que usaremos. Pero quiero volver a destacar eso, es una decisión arbitraria. Podríamos haber tomado cualquier reacción y haber dicho, este potencial vale cero. Es solamente una convención que se use el hidrógeno. Vamos a ver luego que el voltaje que genera una celda galvánica disminuye gradualmente a medida que la celda se va consumiendo, que los reactantes se van consumiendo. O sea que de nuevo, no sé si les suena algo eso, que avanza la reacción. Bueno, el potencial quizás no lo van a ver relacionado, pero esto de que cierta característica vaya disminuyendo. Quizás lo podemos asociar con cinética, ¿se acuerdan? Cuando la velocidad disminuye con el tiempo. Bueno, algo tiene que ver Q con las celdas. El voltaje que genera una celda depende de las sustancias involucradas, las concentraciones a las que operan, ahí aparece el Q, y la temperatura. Para poder comparar, para poder conocer valores de las de las distintas reacciones que existen, vamos primero que nada a hablar sobre condiciones estándar. Estas son 25 grados Celsius, 1 molar para soluciones acuosas, una atmósfera para gases y el estado natural entre las sustancias en estas condiciones de una atmósfera y 25 grados Celsius. Vi que, creo que Joaquín levantó la manito. Arnaldo, perdón. Profe, una duda. ¿Sí? Eh, Mirando eso mismo con respecto a las pilas, lo de que se vaya gastando la reacción, ¿cómo funcionan entonces las pilas recargables? Que uno le mete energía, entonces la reacción vuelve a funcionar desde cero, ¿o cómo es eso? Bueno, ojalá fuera como desde cero. Siempre hay una pérdida de eficiencia en el tiempo. Em, bueno, eso lo tengo guardado para el final del capítulo, la verdad, pero si quiere podemos adelantar algo para mostrar nomás. Bueno, acá está eso ahí. Pues, como pueden ver, después vamos a hablar de todo.
Ya, acá tenemos la pila ordinaria, ¿cierto? La barra de grafito, las láminas de zinc, las pastas entre medio, hay KOH, NO2. Fíjense cómo está dispuesto. Electrodo al medio, una capa gruesa con una pasta y otra capa gruesa con una pasta. Fíjense ahora cómo está dispuesta una pila recargable, esta de cadmio. Son capas, son láminas. ¿Cuál es la diferencia? Cuando si a una pila ordinaria le intentan invertir la reacción, podríamos suponer que esto va a ocurrir solamente en las cercanías, perdón, de los electrodos, o sea, alrededor de la barra y cerca de los electrodos. Si es que le metemos más voltaje y más voltaje para que ocurra, lo único que va a pasar es que la pila se va a calentar antes de que se recargue todo. En cambio acá, como está dispuesto por láminas, la energía llega en forma más homogénea y por eso es que es capaz de restaurarse toda la pasta que hay entre medio también. Es solamente una cuestión de cómo está dispuesta. Es solamente eso la diferencia. Acá, al recargarlo, la energía se esparce homogéneamente por toda la pila. En una convencional, en una no recargable, podríamos decir que se reparte heterogéneamente. Solamente la proximidad del electrodo se va a restaurar. Y al final se termina calentando la pobre pila para intentar hacer que avance la reacción. Lo mismo que pasa con las baterías del auto, como pueden ver, igual tienen distintas láminas, podríamos decir que son de plomo. Entonces es fácil que se recargue. Si fuera un puro bloque de plomo, ahí no se termina de cargar nunca. Eso. Debe fijarme dónde iba. Por aquí, por acá. Después que esto. Por acá. Antes que esto. Ya pasé por acá, por acá, por acá. Justo ahí. Ya. Le decía, para conocer entonces los valores que luego vamos a tabular, los potenciales de distintas reacciones, tenemos que compararlos todos en las mismas condiciones. Y para eso llamamos condiciones estándar a los 25 grados Celsius, 1 molar y una atmósfera. Y el estado natural de las sustancias en esas condiciones. Ya. Vamos a llamar potencial estándar de celda, el delta E estándar, el circulito, recuerden qué significa estándar, que es el voltaje que genera una celda que opera en condiciones estándar. ¿Cuáles son esas? Las mismas que vimos recién. Esto finalmente es una medida cuantitativa de la tendencia de una reacción para generar productos. Esto incluso lo podemos asociar luego con el valor de Q, o incluso con el valor de K, mejor dicho. Todas esas relaciones las haremos después, cuando veamos las ecuaciones correspondientes. Aún ni siquiera empezamos a ver cómo se arman estas reacciones, o por lo menos no que lo hayan hecho ustedes por su propia mano. Así que ahí con calma, pero todo acá está relacionado. Diremos que si el potencial de una celda es mayor a cero, la reacción tiende a ir de reactantes a productos. Si el potencial es menor a cero, tiende a ir de productos a reactantes. Perdón, acá copié, pegué, cambié el signo, pero no cambié lo que dice acá. Lo voy a corregir apenas termine la clase. Lo chistoso es que eso igual lo debía haber hecho hace tiempo, hace varios semestres atrás y todavía no hago el cambio. Pero esta vez sí que sí, la 717. Ya. Ya. ¿Cómo se calcula el potencial estándar? Podemos, por ejemplo, ir a la misma reacción que vimos antes. La del cobre y la del zinc.
Cada una va a tener su potencial reportado al comparar luego con la celda con la celda de hidrógeno. Y bueno, todos estos potenciales estándar se miden comparando con la celda de hidrógeno justamente. Entonces acá lo que tenemos que hacer es buscar dónde está la del cobre. Si no me equivoco, bueno, por acá está la del zinc, si no me equivoco, estaba por acá. O bueno, ha sido la del cobre. Ah, cierto, la otra es negativa. Acá está la del cobre, 2 más 2 electrones formando cobre, 0,34. La del cobre, 2 más, pasando a cobre 0. 0,34. La del zinc, por su parte, va a estar por acá. 0,76, negativo. Fíjense que acá se reporta desde más 2 hasta 0. Así que vamos a hacer lo mismo. Y eso es otra convención. Siempre estos potenciales se reportan como potenciales de reducción. Siempre se ponen ganando electrones. Eso es una convención solamente. Para no tener un despelote de si el electrón va a la izquierda, a la derecha. No. Siempre reducción nomás. Comparado con la celda de hidrógeno en condiciones estándar. Sabemos que estas reacciones no tiene que haber una oxidación y una reducción. Sabemos que el cobre sólido se deposita con el tiempo y que el zinc se consume, así que esta se debe invertir. Sabemos que era así. Zinc 2 más 2 electrones. ¿Y qué va a pasar con el potencial? Estándar. Al invertir la reacción, cambia de signo. Luego de eso, sumamos las reacciones. Bueno, los electrones ya están balanceados. Tac, tac. Se suman los potenciales. Y delta E estándar vale 0,76 más 0,34. En total, 1,10. ¿Se entendió el proceso? Buscamos las semireacciones de reducción que nos correspondan. Identificamos cuál tenemos que invertir para que quede como oxidación. Cambiamos de signo al potencial y sumamos. ¿Sí? ¿No? ¿Se entiende? ¿No se entiende? ¿No me creen? ¿No me creen? Bueno. Ya. Los 4 etapas fueron, primero buscar en la tabla las reacciones que nos importan. En este caso era la de cobre más 2 a cobre 0 y la de zinc más 2 a zinc 0. Eso porque la tabla siempre están las de reducción. Siempre pasa de más a menos. Más 2 a 0. De pronto puede pasar de 0 a menos 2, por decir algo. Siempre va disminuyendo la reducción. El llamado estado de oxidación tiene que disminuir. Segundo, identificamos cuál tenemos que invertir. En este caso sabemos que el zinc es el producto de la reacción. Perdón, que el cobre es el producto de la reacción, el que se deposita encima de la barra de zinc, ¿se acuerdan? Entonces la que tenemos que invertir es la de zinc que con el tiempo se consumía. Este es el producto, tenemos que mantenerlo acá a la derecha, la otra es la que se invierte. El zinc es quien se oxida. Invertimos la reacción, le cambiamos el signo al potencial y sumamos. ¿Cómo estamos con la hora que juego que entran y salen? Ah, estamos bien. Ya. La reacción que acá consideramos fue
cobre más 2 más zinc 0 produce cobre 0 más zinc más 2. Esta reacción tendrá un potencial de 1,10 volts. Si invertimos la reacción, tendrá un potencial de menos 1,10 volts. El mismo potencial, pero con signo opuesto. Claro, si invertimos la otra y sumamos, nos da lo contrario. La primera reacción es espontánea, porque es la dirección en que ocurre naturalmente. Esa tabla está en el llamado Apunte 2017 de Química y Sociedad. Este libro que está acá y que estoy seguro de que todos leen cuidadosamente cada semana. Al final, página 168. El llamado apéndice A. Sinceramente, a mí no me gusta mucho esta tabla porque es como muy antiguo, incluso se ve como que está escaneado de algún documento. Prefiero yo usar la del texto guía, que le encuentro dos ventajas. Una que está más bonita y hecha en computador, y otra que está ordenada en orden alfabético del compuesto que participa. Por ejemplo, acá es más fácil encontrar el cobre, calcio, cadmio, cromo, cobre. Esta es la reacción que vimos recién, y la de zinc está al final. ¿Por qué? Porque es la Z. Sí lo voy a enviar, ¿ya? Pero me interesa que usemos la del texto guía porque son estos los valores que finalmente se usa para actividades grupales, para el certamen, son estos los valores. Y de pronto si se les dice, vea la tabla, o busque el valor en la tabla, se refiere a esta tabla, con estos valores. Así que por eso, si quieren, les paso esto un PDF aparte y les mando la tabla sola, para que no tengan que buscar el libro cada vez. Y les mando las dos tablas. Bueno, ahí en la hora de consulta, si es que tengo tiempo, voy a hacer todo eso. Igual ya, si ahora empezamos a hacer algún ejercicio, les voy a mandarlo mientras lo resuelva. Ya. En resumen acá, el voltaje o el potencial estándar producido por una pila se interpreta como la diferencia entre el voltaje asociado a la semireacción de reducción y la de oxidación. Decimos que es el potencial del cátodo menos el del ánodo. Ya vieron cómo es la cosa, que existe un cambio de signo entre medio, y por eso es que después nosotros delante no notamos ese menos, no notamos que fuera una resta. Dijimos que fue una suma, pero entre medio hubo un cambio de signo. Somos como esto menos esto. Bueno, ahí se refiere a la tabla que ya les mostré. Ah, lo que no les mostré fue ese detalle, que en ambas tablas la reacción del hidrógeno tiene un potencial exactamente igual a cero. Acá está incluso destacado, vale cero. Incluso acá no tiene cifras significativas porque es una definición. Se pone el número natural nomás. Bueno, estos potenciales no solamente nos sirven como para llegar y hacer el cálculo del voltaje, sino que también nos muestra la tendencia de un compuesto a oxidarse o a reducirse. Por ejemplo, ¿ustedes saben qué propiedad tienen en particular el oro, la plata y el cobre, que lo distingue de los demás metales? Son buenos conductores eléctricos. Sí, aparte de eso. Potenciales positivos. Claro, los potenciales positivos, eso está acá en la tabla. Estaba esperando a que alguien dijera que se pueden encontrar en la naturaleza en su estado metálico. Las clásicas pepitas de oro, por ejemplo, que se encuentran.
Eso justamente se explica con este potencial que es positivo y en particular para para el oro, que es muy grande. El oro tiende a mantenerse como oro metálico. La plata también, aunque también existen algunos minerales, y el cobre también, existe un montón de minerales que acá en Chile se aprovecha, pero también es posible encontrarlo en su estado nativo. De hecho, por eso se le llaman metales primarios o metales nativos, justamente. Acá en Chile, pucha, sobre el óxido de cobre, por ejemplo, el sulfato de cobre, el cuso, como lo llaman los maestros, y un largo etcétera de minerales de cobre. Los sulfuros de cobre también. Pero aún así existe esa posibilidad de encontrarlo metálico. Acá está la de referencia. Y todos los metales que tengan potenciales menores a cero, potenciales negativos, se van a encontrar sí o sí como óxidos o como algún mineral. Nunca en su estado metálico en la naturaleza. Bueno, acá está cómo se calcularía el potencial de la celda. Actualmente no se hace así, sino, bueno, actualmente hace por lo menos un siglo más o menos. Esta, este electrodo de referencia ahora existe que en tubo se usa como una especie de lápiz que es de vidrio y que adentro se puede ver esa barra de platino y se ve que está la solución de el ácido. Bueno, y el gas no se puede ver de qué es, pero sabemos que es hidrógeno a presión de una atmósfera. Ese vidrio tiene la propiedad de ser poroso y a través de esos poros se intercambian los iones con lo que está en solución y ocurre la reacción y nos entrega el voltaje que todos reportamos, que todos conocemos. Esto está así más que nada como para ilustrar cómo se vería con la misma disposición anterior. Ya, vamos a hacer el primer ejemplo que igual va a ser medio truculento, pero me interesa que seamos capaces de hacerlo. Esto no tiene la respuesta puesta porque la verdad es que lo cambié un poco desde el ejercicio original, que era mucho más complicado. Y, y nada, vamos a ver cuánto nos dan. Como electrodos inertes se tiene acá, que se usan principalmente grafito y platino, aunque el zinc de pronto también puede servir si es que el potencial es el adecuado. Por ejemplo, acá se nos pide calcular establecer cuál es la reacción espontánea, o sea, cuál tiene el delta E mayor a cero, y cuál será el voltaje inicial generado por la celda. Ya veremos luego qué significa esto de inicial generado. Por ahora quedémonos con que es el estándar porque está en condiciones estándar. Para eso, primero hay que identificar cuál es la reacción que está ocurriendo. Acá en la celda no se nos va a poner los electrones, obviamente, sino que se nos pone simplemente la solución. En este caso, electrodo inerte, solución de hierro 2 y de hierro 3. Por un lado, puente salino, un recipiente con todo esto. Por último, el electrodo inerte de grafito. Ya. Si tengo hierro 3 y hierro 2, ¿cómo será la reacción de reducción que ocurre acá? Reducción, recordemos, el estado de oxidación, la carga disminuye. Hierro 3 más. Ocurre la reducción de hierro 3 más a hierro 2 más, ¿cierto? ¿El electrón dónde lo meto? ¿A la izquierda o a la derecha? En los reactantes, perfecto.
Acá va a costar más verlo, porque en este caso hay que calcular el estado de oxidación. Para el oxígeno puro será igual a cero. Para este caso, el hidrógeno se cuenta como más 1 y el oxígeno como menos 2. Más 1 por 2, más 2, menos 2 nos da cero, ¿cierto? Más 1 por 2 menos 2 igual cero. ¿Por qué cero? Porque la molécula es neutra. Por eso sé que la suma de los estados de oxidación o la suma de las cargas tiene que ser igual a cero. El oxígeno entonces pasa de 0 a menos 2. La reducción será O2 más electrones produce H2O. Hay que sumarle por algún lado los hidrógenos, y en este caso son 2, por eso está el H más acá. Y por otro lado los electrones que ya ustedes saben, estamos planteando la reducción. Entonces se ponen los electrones del lado de los reactantes. Y puse un menos. Pasamos de 0 a menos 2. Acá está ganando, incluso creo que me faltan electrones. Creo que serían 4, ¿cierto? Sí. Claro, son 2 oxígenos acá, serían 4 electrones. Ahí sí. ¿Cómo fue esto? De nuevo, veo el oxígeno de acá. Acá está inicialmente en 0, acá está en menos 2 al final. Esto significa que este ganó 2 electrones cada oxígeno. Y como son 2 átomos de oxígeno, en total son 4 electrones que entran acá. ¿Sí? ¿Me siguieron la idea? Con colores para que quede más claro todavía. Este junto sale de acá. En el caso del hierro era directo, era cosa de ver la carga, ¿no? En cambio, en el caso del oxígeno había que verlo. Había que pesquisar un poquito acá. Y estos 4 electrones que vimos de acá son los 4 electrones que ponemos acá arriba. Vamos a hacer luego más ejercicios con esto. Y además les digo, este ejercicio que está acá es más difícil de lo que usualmente vamos a hacer. Acá se está planteando un balance, como se dice, redox. em, ¿Cómo se llama esto? Bueno, esto es un balance medio ácido donde tenemos que empezar a sumar hidrógenos y moléculas de agua luego. Usualmente, en este curso se le va a poner solamente reacciones donde el ion metálico pasa de más 3 a más 2 o de más 2 a 0. Cosas así bien simples. No se les va a pedir ni ponerles H más ni nada así. Y estas reacciones complejas, si es que aparecen, van a estar listas ya, para que lleguen y operen. Pero aún así, por si es que se les llega a preguntar, esto sería ver estado de oxidación, ver cuántos electrones gana o pierde. En este caso gana porque es una reducción. Se multiplica por la cantidad de veces que está en el elemento y listo. Y tengo la cantidad de electrones. El hidrógeno se pone más que nada como para balancear al otro lado. Lo que mandan acá son los oxígenos, que son 2, terminan 2. En consecuencia, necesito 4 hidrógenos. Ya. Las reacciones que entonces están ocurriendo son hierro más 3 más el electrón produce hierro más 2. Oxígeno más 4H más produce 2H2O. Vamos a la tabla y se las voy a mandar ahora. Es lo que la muestra acá y ustedes me encuentran las reacciones.
Usen este que es más fácil encontrar las reacciones. Ahí. Búsquenla, anótenla por el chat, es lo que yo envío. Va, guarda el chat. No quería enviar archivo. Uy, ¿qué hice? Vamos, tanto, tanto. Es más, creo que en la tabla del texto guía, ya la subí. Creo que está en esta carpeta que se llama material extra. Hay una carpeta del capítulo 7 donde debería estar. A ver, ¿será la misma? Carpeta de ramos. Material extra. 7. Tabla de potenciales es la misma. Chuta, ¿se abrió 2 veces o...? Ay, no. No. Ahí está. Sí. Ya estaba cargada, pero no cuesta nada volver a subirla. La que me... 0,771, perfecto. Esta es la 168. Ey, que se me había perdido. 1,23. Gracias. Acá ya estoy en tierra derecha. Lo voy a guardar en la misma carpeta de material extra, de hecho, para tenerlo siempre a mano. Capítulo 7. Le voy a poner potenciales. Potenciales. Redox. Apunte. Para distinguir de la otra. Y se va el PDF. Ya. Si cierro este documento ahora y abro el otro. Listo. Una pura de página con el apéndice A. Bien. Igual me parece que se lo van a subir, pero para que lo tengan desde ya, sí. No cuesta nada imprimir una página en PDF. Em, para allá va. Ya. Potencial entonces, 1,23 volt. Volt. ¿Cuál hay que invertir? ¿Cuál será la reacción de oxidación? ¿La derecha? La derecha. ¿Por qué la derecha? Recordemos, buscamos que la reacción sea espontánea, o sea que delta E sea mayor a 0. Para que sea mayor a 0, la primera se invierte para que la suma sea mayor a 0, ¿cierto? Voy a anotar ambas reacciones. Primero, oxígeno más 4H más 4 electrones
producen 2H2O. Segundo, la otra reacción, pero ya invertida desde ya. Hierro, 2 más, produce hierro, 3 más un electrón. Potenciales. Esto vale, este tiene potencial de 1,23 volt. Y acá quedan 0,771 negativo. Profe, ¿Sí? siempre hay que invertirlo para que quede positivo. En este caso se nos pide que la reacción sea espontánea. Eso se traduce en que delta E sea mayor a 0. Ya, perfecto, muchas gracias. Por nada. Vamos a ver luego que existen reacciones llamadas electrolíticas, donde el potencial justamente es negativo. Entonces hay que tener claro el contexto. Incluso en el laboratorio de esta semana, la sección B, me parece que se ponen puras solamente reacciones electrolíticas, ¿cierto? Se ponen 3 reacciones electrolíticas. Electrolítico, potencial menor a 0. Que sea una pista. Ya. ¿Qué pasa con los electrones acá? ¿Están balanceados los electrones? Claro. La primera es galvánica, o sea, potencial mayor a 0. Ese es el ejercicio A. Y el C me parece que también es galvánico. No, el C es con batería, es electrolítico también. De hecho, justamente del laboratorio, la reacción de la sección A es la del cobre con zinc, justamente. Ya. De nuevo, aquí, los electrones, ¿están balanceados? No, ¿cierto? Acá abajo, arriba hay 1, abajo hay 4. Lo que hacemos entonces es multiplicar la reacción por 4. Se multiplican solamente los coeficientes. El potencial queda intacto. Repito eso, si ustedes amplifican la reacción, solamente los coeficientes van a amplificarse. El potencial es el mismo. Ahora sí, hay 4 electrones por un lado, 4 por el otro, se van y me queda la reacción neta en que el oxígeno en medio ácido reacciona con 4 iones ferrosos, como se llaman, para producir 2 moléculas de agua y 4 iones férricos. Potencial de esta celda, (0,495), perfecto. Volt. ¿Dudas, consultas hasta ahora? Porque ya tenemos la reacción espontánea total y el voltaje inicial generado, que como son condiciones estándar, será el mismo potencial estándar. Ya veremos ahí el detalle de eso. Estamos justo en la hora, así que... Ahí, un poquito de dislexia nunca se mal. Mentira. 59, perdón. Error mío. Ya, estamos justo en la hora, así que por ahora hasta haber llegado hasta acá es bastante bueno. Lo que nos queda para la próxima clase es la ley de Nernst, cosa que ustedes van a estar usando ya en el laboratorio, quienes ya lo hayan hecho, donde lo que haremos será calcular un potencial real a partir del estándar y las condiciones de concentración en que se encuentre, o sea, el valor de Q, si se dan cuenta. Y luego ver la relación entre la constante de equilibrio y estos factores que son propios de la reacción. Y aunque no lo crean, con eso ya se nos ha ido fácilmente a la mitad del capítulo,
Lo que sigue es ver los casos particulares que les íbamos adelantando ya. Y eso, y un poquito de cháchara. Es bastante corto este capítulo. Es bien repetitivo, sí. Y ahí están los señores. Los tuñó un poco, les puso una luz de fondo, un LED verde, en este caso el señor Ners. Eso. Nos vemos mañana. Ahora tengo hora de consulta. Si quieren ahí, quien se quiera conectar, podemos hacer un ejercicio con esto, buscar alguna guía, qué sé yo. Eso pues, que tengan excelente tarde. Chao, profe, que esté bien. Chao, Igual, profe, que esté cuídense, bien. nos Profe, vemos. gracias. Chao, profe, que esté bien. Chao, hasta luego.